Bueno, la clase de hoy, un ratito, jamás fue este, es este. Bueno, nosotros nos vamos a buscar a lo que es del viernes 20 de noviembre. El día de hoy vamos a entrar en lo que es estequiometría de reacciones. En realidad, la estequiometría de reacción, para empezar, vamos a hacer una introducción a la estequiometría de composición. Vamos a empezar por ese lado y después vamos a entrar también el día de hoy a estequiometría de reacción. Tienen en la parte de recursos dos materiales, uno de lectura y uno de PPT. Y justamente el PPT tiene ejercicios que vamos a resolver el día de hoy, ¿sí? Si no terminamos, vamos a dejar para la próxima semana, porque es medio larguito. La parte de estequiometría es un poco larga, pero es de manera a que se entienda bien la situación, ¿sí? Esta actividad no tiene fecha de apertura ni de cierre. ¿Por qué? Porque esta actividad se aboca solamente a un ejercitario ya con respuestas, para que ustedes lo que están haciendo sepan de que está bien hecho, porque ya tienen la respuesta, ¿sí? Lo que hoy vamos a concentrarnos a las partir de las 18 horas es en este primer parcial. Van a tener 3 oportunidades. Va a estar mezclado temas de las unidades 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque según nuestro cronograma, si es que ustedes... el cronograma está ahí arriba, pero si nos fijamos un ratito, el cronograma que yo les preparé a ustedes, sí, ya sé que tengo que comprar. Nos vamos hasta la fecha 20 de noviembre y especifica que vamos a tener el primer parcial, y lo que vamos a hacer con esta parcial es evaluar los conocimientos adquiridos en la primera etapa, unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Van a resolverlo. Esto está mal. Quería empezar primero con el parcial, pero vamos a dejarlo para la segunda hora, ¿sí? Lo que hoy vamos a hacer, también con la fecha de hoy está, es justamente la parte de estequiometría, ¿sí? Terminamos las clases y luego ustedes ya van a rendir, porque el examen sí tiene tiempo límite. O sea, esto tiene apertura hoy y tiene otra vez cierre el día de hoy. Creo que podemos visualizar. Un ratito. Vamos a ver. Tiene fecha de apertura a las 18 horas de la fecha de hoy y tiene cierre hasta las 21:30. O sea, ustedes pueden desarrollar en ese lapso de tiempo, ¿sí? Tienen una hora a partir de que ingresan al examen. Es un poquito más complicado de lo que ya habíamos visto en los cuestionarios anteriores. ¿Por qué? Porque ya es una mezcla y hay también ejercicios, ¿sí? Y obviamente cuando vayan terminando van a poder ver la retroalimentación de ese parcial. Y luego van a tener para la semana, para divertirse, este ejercitario, ¿sí? Es un ejercitario en realidad y ya tiene las respuestas, ¿sí? Vuelvo a recalcar, esto no se entrega, esto ustedes no me tienen que enviar a ningún lado. ¿Por qué? Porque, como dije desde un principio, nuestro cursillo no es sumatorio. Estamos acumulando conocimientos para luego irnos a rendir la final por el total de todo lo que vamos adquiriendo en este periodo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, brother. Perfecto. Un ratito, entonces vamos a ingresar. Nosotros habíamos visto la clase pasada en el PowerPoint que yo le había puesto a ustedes en, en la plataforma, de que llegábamos a un momento dado a hablar sobre moles y compañía, ¿verdad? Bueno, nosotros el día de hoy vamos a retomar, nos habíamos quedado con el concepto de lo que sería reactivo limitante, ¿sí? En ese concepto nosotros ya nos habíamos quedado.
nosotros hoy vamos a continuar esa parte. ¿Estamos? Para ello, vamos a compartir un ratito mi pantalla. Voy a ver si es que visualizan. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar un ratito de color. ¿Quién me dice por aquí el botón de mano? No sé yo para qué me salió ahora nomás. Esa es la opción para que, por ejemplo, mientras uno está explicando, aprieta esa opción de levantar la mano para que el presentador sepa que el alumno está queriendo hablar, entonces se le permite hablar en ese caso, para que no vayan hablando así todo encimado, ¿se entiende? Ah, ya. Entiendo. Bueno, Perfecto, gracias. dale. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Nosotros habíamos visto que tenemos un apartado llamado estequiometría. Estequiometría dijimos que íbamos a dividir en dos grandes partes. La de composición, que es la que vamos justamente a hablar y trabajar con ellos, con esta parte hoy. Y luego íbamos a entrar en la parte de estequiometría de reacción. Esta parte de estequiometría de reacción ya nos va a ayudar toda la parte de tipos de reacciones que nosotros vimos, porque es justamente en base a esto, la estequiometría de composición, lo que nos va a ayudar a resolver ejercicios de estequiometría de reacción, ¿sí? La estequiometría de reacción lo que hace directamente, o sea, la estequiometría en sí, lo que hace es el estudio de las operaciones y cálculos referentes a las relaciones cuantitativas que se dan en una reacción química. Pueden ser relación de unidades de peso, relación de unidades de volumen, relación de unidades de moléculas o moles, ¿sí? Rigen sobre la estequiometría, rigen varias leyes. Una de las leyes es la de la conservación de la masa. ¿Se acuerdan ese ejercicio que yo le había mostrado? Que, por ejemplo, si tengo 3 átomos de A y 5 átomos de B, cuando estos se combinaban, podíamos, por ejemplo, tener de esta manera 3 de AB, o sea, 3 de A y 3 de B, más 2 de B. Inclusive, para que se entienda mejor lo que estoy tratando de hacer, lo voy a apuntar de esta manera para que se pueda visualizar el cambio que hay entre ellos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la misma cantidad de átomos que tengo en la parte de reactantes, voy a encontrar en la parte de reactivos. Ley de la conservación de las masas. ¿Se acuerdan de eso que dimos nosotros que cuando era la formación del dióxido de hierro, creo que era, o trióxido de hierro? ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, dice, perfecto. Bueno, se me está escuchando. Entonces, nosotros lo que vamos a abocarnos ahora son en algunos términos. Por ejemplo, peso atómico y peso molecular. ¿Cuál es la diferencia entre el peso atómico y peso molecular? El peso atómico es aquella información que nos da nuestra tabla periódica. ¿Cómo se llegó a esa información? Vamos con un ejemplo. Fósforo. Fósforo en la tabla periódica, si nos fijamos, tienen varias informaciones. Entre ellas, un numerito que está acá, que es más o menos este valor, y su unidad de medida es UMA, unidad de masa atómica. Esto
lo que me está indicando es una cosa, es la masa atómica del elemento. ¿Ok? Esa es la masa atómica del elemento, que también es igual a la masa molecular del elemento, pero expresado en otra unidad de medida. ¿Cuál sería? Cuando yo hablo de un mol de fósforo, estoy hablando de la unión de moléculas de ese átomo, que pesa aproximadamente 30,97 gramos por mol. Cuando estoy usando la unidad de gramos por mol, estoy hablando de la masa molecular. Y ahí la diferencia entre los dos. Esta masa atómica es la masa de un átomo de fósforo, mientras que esta masa que está en gramos es la masa de un mol de fósforo. Vamos a ser un poquito más conscientes y vamos a entrar un ratito en lo que es otro término que vamos a utilizar mucho, que es el número de Avogadro, ¿verdad? Un mol de cualquier sustancia X es proporcional al número de Avogadro. ¿Y el número de Avogadro cuánto es? Es 6,022 por 10 a la 23 y tiene varias unidades de medida, entre ellas átomos de X, o también podemos llamarlo moléculas de X cuando nos estamos refiriendo a un compuesto ya diatómico o a un compuesto mezclado, ¿verdad? Si nos vamos a tomar, por ejemplo, al hidrógeno, el hidrógeno pesa 1,008 UMA. ¿Esto qué es? Es masa atómica. Y un mol de átomo de hidrógeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, que eso también es igual a 1,008 gramos de hidrógeno. Y esto ya equivale a la masa molar. ¿Ok? Entonces, esto es masa atómica y el otro es masa molar. Tomando, por ejemplo, el oxígeno, un ratito voy a silenciar esto porque no sé por qué ahora todo el mundo, voy a decir, finalizar sesión, ahí está. Perfecto, seguimos. Oxígeno, por ejemplo, pesa 16 unidades de masa atómica y un mol de oxígeno, un mol de átomo de oxígeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y eso es igual también a 16 gramos de oxígeno. No quiero que se mezclen después con todos estos términos. Vayamos, por ejemplo, a un típico caso de hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso tiene dos átomos de hidrógeno. Si el átomo de hidrógeno pesa 1,008 UMA, entonces de oxígeno, me equivoqué, hidrógeno es. Entonces, un átomo de hidrógeno pesa 2 por 1,008, 2,016 UMA. Eso es lo que pesa un átomo de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Tiene dos átomos de hidrógeno. Si lo voy a considerar con respecto a hidrógeno gaseoso, un mol
de hidrógeno gaseoso equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno gaseoso. Pero si lo voy a considerar con respecto a lo que es hidrógeno solo, tiene 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. He ahí la diferencia que hay. Si lo voy a tomar como moléculas, ya es la unión de estos dos hidrógenos. Pero si lo voy a tomar como átomos, tengo que diferenciarlo en que esto tiene 2 de hidrógeno, entonces lo voy a multiplicar por 2 y acá exclusivamente átomos de hidrógeno. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Cómo sería para un Sí, profe. compuesto? ¿Cómo sería para un compuesto? Tengo cloruro de sodio. La tabla periódica me indica que sodio pesa 23. ¿A qué? 23. Ahí ve que no. Espera un ratito. Ahí está. 23 UMA. Y el cloro pesa 35,5 UMA. Sumado los dos y multiplicado por 1, porque nuestros estimados cloruro de sodio tienen solamente un átomo de cada uno de ellos, pesa 58,5 UMA. Entonces, sabemos que esto es ¿qué cosa? Masa atómica. Y que si yo lo voy a expresar en masa molar, esto equivaldría a 58,5 gramos por mol de cloruro de sodio. Entonces, un mol de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos de cloruro de sodio. Y como sabemos que un mol de cualquier compuesto X es a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto X, entonces, esto también equivale a 6,022 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moléculas de cloruro de sodio, porque estoy hablando de un compuesto. Por ejemplo, el agua. El agua tiene 2 de hidrógeno y tiene 1 de oxígeno. El peso atómico, que es lo que me da la tabla periódica, me indica que el hidrógeno pesa 1,008 UMA, multiplicado por 2 porque tengo 2 de hidrógeno en agua. Mientras que el oxígeno me indica que pesa 16 UMA y lo multiplico por 1. ¿Por qué? Porque solamente tengo de 1 de oxígeno en el compuesto. Entonces, 1,008 por 2 me da 2,016 UMA. Mientras que el otro me va a dar 16 UMA. Sumado me da 18,016 UMA de agua. Nuevamente, si voy a pasarlo a peso molecular, sería 18,016 gramos por mol de agua. Me está indicando que un mol de agua equivale a 18,016 gramos de agua. ¿Se entiende esa parte, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Y un mol de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y un mol de agua tiene 2 mol de hidrógeno. Entonces tendría 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Estamos hablando de átomos de hidrógeno ya en ese punto. En el otro estoy hablando de moléculas. Y tengo en un mol de agua, tengo un mol de hidrógeno. Al revés, de oxígeno. Estoy no, diléxico. Entonces sería 1 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Se visualiza la diferencia, señores? Sí, profe.
Perfecto. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Primer ejercicio, como ustedes van a ver la grabación, van a conseguir copiar después esto. Yo solamente voy a leer detenidamente el ejercicio y vamos a quitar los datos. Considerando un elemento químico carbono, como patrón de referencia, que fue justamente la que se utilizó para determinar los pesos atómicos en la tabla periódica que conocemos, ¿verdad? Se utilizó al carbono como referencia, cuya masa atómica es igual, me dice que la masa atómica o peso atómico, que es lo mismo, cuando dice atómico estamos hablando en unidades de masa atómica, 12,01 UMA. Y pregunta, ¿cuál es la relación entre la masa atómica expresada en gramos y la masa atómica expresada en UMA? ¿Ok? Entonces, como nos está pidiendo expresarlo en gramos, y tenemos que tener en cuenta de que, en este caso, 12,01 unidad de masa atómica de carbono equivale también a 12,01 gramos de carbono. Entonces, 1 gramo de carbono, nosotros, antes de seguir, nosotros hicimos ya ejercicio de factor de conversión. Ya utilizamos ya los términos de factor de conversión. Pregunto a la clase. Sí, ¿No va a haber problema entonces si ya le aplico directamente factor de conversión? ¿O hacemos otro ejemplo de factor de conversión? No, dice es Voronich. ¿Puedes hacer otro ejemplo, profe, por favor? Bueno, ok. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a meterle un ratito lo que es factor de conversión, ¿sí? Bueno, factor de conversión, ¿cómo se utiliza? Primeramente, factor de conversión es directamente una simplificación de la regla de 3 simple. Nosotros lo que hacemos es simplificar nomás la regla de 3 simple. Les doy un ejemplo. 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces, 7 metros, ¿cuánto va a tener? Sería directamente, 1 metro es a 100 centímetros, 7 metros, ¿a cuánto? Eso es una regla de 3 simple. Si lo voy a hacer por factor de conversión, como mi incógnita es 7 metros, entonces lo pongo primero, 7 metros por, sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, siempre la unidad de medida que yo necesito tiene que ir arriba y al final. Y los que tengo disponible para simplificar tiene que ir siempre uno y al otro lado abajo. Del otro lado abajo, digo bien. Entonces, metro se simplifica con metro. 7 por 100 me daría 700 centímetros, que es lo mismo que nos iba a dar en la regla de 3 simple. Bueno, otro por ejemplo. A ver. 12 días. ¿Cuántos segundos me va a equivaler 12 días? Voy a hacer primero por regla de 3 simple y luego voy a hacer por factor de conversión. Tengo como incógnita 12 días. Entonces, un día, nosotros sabemos que tiene 24 horas. Entonces, 12 días, ¿cuántas horas va a tener? Entonces hacemos 12 por 24 y nos da 288 horas. Yo quiero llegar a segundo. Una hora, sabemos que tiene 60 minutos. Entonces, 288 horas, ¿cuántos minutos va a tener? 17.280 minutos. Y luego mi última parte, que sería 1 minuto, sabemos que tiene 60 segundos. Entonces, 17.280 minutos, ¿a cuántos segundos equivale?
me equivale a 1.036.800 segundos. Significa que 12 días equivale a 1.036.800 segundos. Son factores de conversión, o sea, son reglas de 3 simples que ahora lo vamos a disminuir en un tipo de factor de conversión. Nuestra incógnita es los 12 días. Eso es lo que tenemos a disposición y queremos llegar a segundos. Entonces, 12 días por... Sabemos que un día va a irse hacia abajo porque lo que yo quiero es simplificar días, entonces tiene que ir hacia abajo, días. Tiene 24 horas por... Horas no es la unidad de medida que yo quiero, Gina. Quiero segundos. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Y sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Ojo, la unidad de medida que yo estoy buscando siempre tiene que quedar hacia arriba. Y como es factor de conversión, todo tiene que estar, uno encima del otro, ¿verdad? Y ahí ocurre la simplificación. Día se simplifica con día. Hora se simplifica con hora. Minutos se simplifica con minutos. Y ojo, siempre la unidad de medida que estoy buscando va a quedar hacia arriba. Entonces, metiendo la calculadora me tiene que salir el mismo resultado que me salió arriba. No siempre va a coincidir. ¿Por qué? Porque cuando tengamos números con muchos decimales, de acuerdo a cuántos decimales estoy tomando en cada redondeo, puede variar el resultado que obtenga por regla de 3 simple con la que obtenga por factor de conversión. Observación, ojo con H. Todos los ejercicios que yo y los otros profesores estamos poniendo en el examen de ingreso son realizados por factor de conversión. Por eso insistimos en utilizar este método. Si ustedes en su cursillo privado le enseñan por regla de 3 simple, ya queda a mano de ustedes cuál método elegir. Pero este método, que es de factor de conversión, es el más utilizado a nivel mundial y les va a ayudar a ustedes en química, en física, en matemática. ¿Ok? Entonces, 12 por 24 por 60 por 60 me sale también 1.036.800, ¿qué cosa? Segundos. Entonces, lo que acabamos de hacer es determinar 12 días a cuántos segundos equivale. Repito, en este caso coinciden los resultados, pero el día de mañana cuando tengamos con coma y hagamos el redondeo, va a depender de cuán redondeado estamos haciendo o el redondeo que estamos realizando en este resultado y en este resultado pueda afectar para llegar al resultado final. Eso es factor de conversión, una simplificación de las reglas de 3 simple. Cuando tengamos o cuando estemos trabajando en la parte de soluciones o mismo ahora en la parte de estequiometría, tenemos que tener en cuenta sí o sí esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar directamente a saber cómo utilizar y cómo agarrar los datos para poder realizar el ejercicio y que salga la respuesta más acertada. ¿Se entiende entonces cómo utilizar factor de conversión? Sí, profe. Nicole, ¿entendiste? Sí, dice Nicole. Perfecto. Cerramos entonces nuestro factor de conversión y volvemos al ejercicio entonces. Tomando en cuenta que lo que vamos a hacer es determinar 1 gramo de carbono cuánto pesa, entonces 1 gramo de carbono sería nuestro dato principal que vamos a utilizarlo para pasar a unidad de masa atómica. Un átomo de carbono, ¿cuánto pesa? Según la tabla periódica, pesa 12,01
gramos de carbono por un mol de átomo de carbono equivale a ¿cuál? Equivale al número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. En este punto no puedo hablar de moléculas de carbono. Recuerden, estamos hablando de átomos. Y un átomo de carbono, según la tabla periódica, pesa 12,01 unidad de masa atómica de carbono. Metiendo todo esto en la calculadora, podemos hacer directamente lo siguiente. Podemos simplificar los números que nos van a generar cambios, que es este 12,01 con 12,01. Gramos de carbono se simplifica con gramos de carbono, átomo de carbono con mol de átomo. Ay, perdón. Acá me equivoqué. En esto. Es un mol de átomo de carbono y acá es un mol de átomo de carbono. Ahí está. Y ahí sí se simplifica. Mol de átomo de carbono con mol de átomo de carbono y átomo de carbono con átomo de carbono. Esta M no le hagan caso porque esto sería entonces atmósfera. Ahí está. Y el resultado me queda en UMA. Me da 6,022 por 10 a la 23 unidad de masa atómica de carbono. De aquí es que la relación entre UMA y gramo es que directamente, como estamos hablando de átomo gramo con respecto a gramo, perdón, de unidad de masa atómica con átomo gramo, es que un gramo de carbono equivale a 6,022 por 10 a la 23 UMA de carbono. Entonces, podemos decir entonces que esa es la relación que existe entre los dos. Mirando un ratito el PPT que yo les cargué a ustedes, que la parte de estequiometría parte 2, si podrían abrir, por favor, vamos a ir resolviendo esos ejercicios. El PowerPoint. Ya todos tienen abierto. El que está en la plataforma es. Sí, dice Ceci Stanley. ¿Alguien más? Todos ya tienen abierto ese ejercicio. Ejercitario, digo bien. Sí, profe. Perfecto. Le metemos entonces ese. Dice el ejercicio 1. Considerando las masas atómicas del hidrógeno, azufre y oxígeno. Son respectivamente, hidrógeno nos dice un UMA, azufre nos dice 32 UMA y oxígeno nos dice 16 UMA. Nos pide el ejercicio. ¿Cuál es el valor de la masa que posee una molécula de ácido sulfúrico, pero expresado en gramos? Dice. Bueno, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Gente que ya dimos en la primera unidad y en la segunda unidad, nomenclatura de compuestos ternarios. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4. Ácido sulfúrico es H2SO4, ¿sí? Terminación ico, entonces el azufre actuó con valencia 6. ¿Estamos? Vemos que en la fórmula tenemos ¿qué cosa? Tenemos 2 de hidrógeno, tenemos 1 de azufre y tenemos 4 de oxígeno, ¿ok? Entonces, vamos a quitar el peso molecular, pero vamos a expresarlo también en gramos, dice. Entonces, vamos con el hidrógeno. Hidrógeno, tenemos 2 en la fórmula, multiplicado por un UMA. Me da 2 UMA. Azufre. Azufre tengo 1 en la fórmula por 32 UMA, que pesa, según la tabla periódica de la información que nos dan en el ejercicio,
me da 32 UMA. Y oxígeno, tenemos 4 en la fórmula, por 16 UMA, me da aproximadamente, si no me equivoco, 48, ¿o no? 16 por 4, 64 que tú me das, estoy ya, 64 UMA. Sumado, más 32, más 2, ahí me da 98 UMA. 98 UMA es el peso atómico del ácido sulfúrico, pero me pide expresarlo en gramos y sabemos que para pasar a peso molecular, peso molecular, ya tendríamos que expresarlo que un mol del ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, si vamos a expresar este 98, que es el peso atómico del ácido sulfúrico, sería 98 gramos por mol de ácido sulfúrico. Ese sería entonces expresado en gramos, porque tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando en peso molecular. Por ende, va a ser directamente gramos sobre mol. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Perfecto. Tema 2. Si la densidad del agua, acá entramos en un término nuevo. Por lo general, no sé si en física ya dieron la parte de hidroestática, pero cuando den, van a agarrar y utilizar el término densidad y por lo general se nombra con la letra D, con ρ o con B, pero con una casita más o menos así, como si fuese raíz cuadrada. Estos son la terminología que se utiliza cuando hablamos con densidad. Nosotros vamos a utilizar este ρ, ¿sí? Este vamos a utilizar para nombrar lo que es densidad. Y densidad es igual a masa sobre volumen. La masa que pesa un volumen determinado. Por lo general, la unidad de medida que se utiliza es kilogramos sobre metro cúbico, o utilizamos gramos sobre centímetros cúbicos, o utilizamos gramos sobre ml, o utilizamos también kilogramos sobre decímetro cúbico. Porque sabemos que la unidad de medida, un litro, equivale a un decímetro cúbico. O sea, esto también es igual a kilogramo por litro. ¿Ok? Estas son las unidades de medida que utiliza la densidad. El ejercicio 2 nos dice que la densidad del agua es 1 gramo por ml. O sea, 1 gramo de agua pesa 1 ml de agua, o mide 1 ml de agua. Y 1 ml de agua pesa 1 gramo de agua. Eso sería la densidad. Estoy desglosando lo que es la densidad. Si la densidad del agua es 1 gramo por ml, y si una persona consumió 250 ml de este líquido vital, ¿cuál es la cantidad de moléculas de agua ingerida por la persona? Me pide moléculas de agua. Cuando me da ese término, yo ya lo tengo que relacionar con el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. En síntesis, el ejercicio me está pidiendo cuántas moléculas de agua hay en 250 ml. ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Sí, profe. Bueno, si voy a utilizar el factor de conversión, voy a partir desde mi dato principal, o sea, de lo que me está pidiendo, 250 ml. En síntesis, 250 ml de agua por... ¿Qué voy a utilizar para cancelar ese ml de agua? Según los datos del ejercicio. El de volumen puede ser, profe. Y ahí vio dónde dice volumen. Nuestro volumen es 250 ml de agua. Hablen acá, ahora quiero que se equivoquen, no en el examen. ¿Qué factor voy a utilizar para eliminar ml?
La densidad, dice Oscar, mi tocayo. Entonces, 1 gramo de agua pesa lo equivalente a 1 ml de agua. Ahí ml de agua se va con ml de agua. Ahora, nosotros queremos llegar a moléculas de agua. ¿Cómo vamos a llegar? Sabemos que 1 mol de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y sabemos que este 1 mol de agua, ¿cuánto pesa? Hidrógeno, 1 por 2 me da 2. Oxígeno, 16 por 1, que está en la fórmula solamente 1, 16 me da 18. Si lo quiero pasar en gramos, sería entonces 18 gramos por mol. Entonces, 1 mol de agua pesa 18 gramos de agua. Y nuevamente, utilizando esta igualación, 1 mol de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Nuevamente, tiene que estar todo uno encima de otro. Y ahí ya vamos a simplificar todo. ml de agua se simplifica con ml de agua, gramo de agua con gramo de agua, mol de agua con mol de agua, y me va a quedar moléculas de agua, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cuánto me sale eso en la calculadora? Sería, ¿cómo van a hacer también? Ojo, les recomiendo meter en la calculadora de la siguiente manera. Si no tienen la que es, la que tiene para fracción, no sé qué modelo, FX82, no sé qué cosa, pueden, y si tienen el otro, el comuncito, el FX82MS, van a meter todo primero multiplicado lo de arriba. Luego van a poner dividido, abrimos paréntesis y metemos la multiplicación de abajo. Sería 250 por 1 por 1 por 6,022 por 10 a la 23, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 por 18 por 1, cierro paréntesis, es igual. Si es que no tienen la calculadora que les da la posibilidad de meter de esta manera, ponen acá el número que sería 250 por, y ya les abre la opción de ir metiendo de esta manera. Si no tienen esa manera, entonces lo hacen así como multiplicación cerrado por paréntesis. 250 por 6,022 exponente a la 23 dividido 18 me da 8,36 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Moléculas de agua. En síntesis, cuando ustedes van a irse en el receso a tomar un vaso de agua que aproximadamente mide 250 ml, van a estar consumiendo 8,36 por 10 a la 24 moléculas de agua. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No hay dudas acá? Profe, yo tengo una. Sí, ¿Por está qué bien. el 18 gramos de agua está abajo y el 1 mol está arriba? Eso no entendí Porque todavía. nosotros, fíjate, 18 gramos por mol. Desglosando sería 18 gramos de agua, tiene 1 mol de agua. Como estamos en factor de conversión, también puedo decir que 1 mol de agua pesa 18 gramos de agua. Lo invertí nada más para utilizar en este punto, porque lo que nosotros estábamos buscando era simplificar gramos de agua con gramos de agua. Si yo, por ejemplo, digo que la densidad del alcohol es 0,78 gramos por ml, entonces esto significaría que 0,78 gramos de etanol es lo que pesa 1 ml de etanol. También puedo decir que 1 ml de etanol pesa 0,78 gramos de etanol. No está afectando porque lo que estoy haciendo es una relación 1:1. Yo sigo manteniendo que 1 ml de etanol pesa 0,78 gramos de etanol. O
que 0,78 gramos de etanol equivale en volumen a 1 ml. Por eso es que invertí para meterlo dentro del factor de conversión. ¿Se entendió, Stanley? Sí, profe, gracias. Perfecto. No, viste que nosotros ahí no variamos nada. Lo único que dimos fue dar la vuelta nomás. Pero se sigue manteniendo esa ley de que un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Hablen que gente, porque si no hablan voy a estar entendido de que sí se entendió, entonces de que no hay dudas, ¿ok? Número 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Se requiere 400 gramos de calcio. 400 gramos de calcio. ¿En qué masa expresado gramos de fosfato de calcio se hallará dicha cantidad de metal? Vamos a una suposición. Supongamos que tenemos una parcela. En esa parcela nosotros estamos plantando lechuga. Vamos un ratito a agronomía. Yo sé que a la gente de veterinaria no le gusta a la gente de agronomía, pero siempre es bueno visitarle a ellos porque nuestro ganado va a tener que alimentarse de lo que ellos producen, ¿verdad? Y me dice mi ingeniero agrónomo, por parcela, vas a necesitar 400 gramos de calcio para que tu lechuga salga con una eficiencia del 99% de durabilidad, o sea, que salga completamente bien alta la producción. Me voy yo a la ferretería o a la agroveterinaria o en donde se venda y le digo al señor, yo quiero calcio para mi tierra. Lo primero que se va a reír el señor, o sea, no se va a reír, me va a decir, ¿en qué forma querés, señor? Porque tengo en forma de fosfato de calcio, tengo en forma de borato de calcio, tengo en forma de hidróxido de calcio. Pero si le pongo hidróxido de calcio, va a afectar el pH de mi tierra. La única forma en que puedo ponerlo es en forma de sal. Porque el calcio como metal no es fácil de conseguir, es carísimo. Me dice el señor, tengo solamente sal de fosfato de calcio. A ver si me ayudan. ¿Cómo es la fórmula de fosfato de calcio? Fórmula del fosfato de calcio. Profe, ¿puede Sí. ser Ca3, PO4, 2? La compañera, no me acuerdo, no vi quién habló. Esperen un ratito, no se baja esto. Creo que habló Luz, si es que no me estoy equivocando. Ca2, no. 3, Ca3 dijo. sí. PO4, 2. ¿Así me dijiste? Sí, profe. Sí, es acertado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando dice fosfato está proviniendo del ácido fosfórico, que pierde sus 3 hidrógenos quedando como PO4 a la -3. Y calcio sabemos que actúa con valencia 2. Cuando se combinan entre ellos, ocurre el intercambio iónico y quedaría Ca3, PO4, 2. ¿Ok? Está bien lo que dice la compañera. Volviendo a nuestra historia, a lo que queremos conseguir, me dice el de agroveterinaria que esta es la sal disponible con calcio que tiene para que yo pueda poner en mi parcela, para que la lechuga salga bien este año. Entonces, lo que nos está pidiendo calcular es, en esta sal, ¿cuánto de esta sal yo voy a necesitar para poder tener aproximadamente 400 gramos de calcio? Antes de hacer el factor de conversión, voy a quitar el peso molecular de este. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar. El ejercicio nos da, a ver si es que nos da, sí nos da los datos. Nos dice, calcio pesa 40,08 UMA. Fósforo pesa 30,97. Y oxígeno pesa 16 UMA. Multiplicado por, tenemos que calcio hay 3. Entonces lo multiplicamos por 3. Por otra parte,
el fósforo, este 2 que tenemos aquí, multiplica al fósforo y multiplica al oxígeno. 2 por 1 me da 2. Entonces, el fósforo multiplicaremos por 2. Pero el oxígeno ya tiene luego 4. Lo vamos a multiplicar también por este 2, o sea, 4 por 2 me da 8. ¿Por qué? Porque en un mol de fosfato de calcio tengo 8 moles de oxígeno. Entonces, 40,08 multiplicado por 3 me da 120,24 UMA. 30,97 multiplicado 2 me da 61,94 UMA. Y 16 por 8, 128 UMA. Sumado los 3 me da 120,24 más 61,94, 310,18 UMA. Si alguien está haciendo conmigo la calculadora, por favor, quiero que verifique y si que multiplique y sume mal, quiero que me avise, ¿sí? Bueno, sabemos que esto es lo que pesa el fosfato de calcio. O sea, un mol de fosfato de calcio pesa 310,18, como estoy hablando de mol, gramos de fosfato de calcio. Perfecto. Ya tenemos el dato principal. Me dice el ejercicio cuánto voy a necesitar de esta sal para tener 400 gramos. Porque dice el ejercicio, vuelvo a repetir el ejercicio, si se requieren 400 gramos de calcio, ¿en qué masa expresada en gramos de fosfato de calcio se hallarán la masa del metal? 400 gramos de calcio es lo que necesito yo. O el ejercicio en este caso. Yo nomás puse el ejemplo ahí de la plantación de lechuga para que se entienda. 400 gramos de calcio por... Sabemos que un mol de calcio, ¿cuánto pesa? Un mol de calcio pesa 40,08. Pero como dije, mol, entonces, un mol de calcio equivale a 40,08 gramos de calcio. Ya no le pongo UMA porque estoy relacionando con el mol. Entonces, un mol de calcio pesa 40,08 gramos de calcio por... Y ahora nos vamos a nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque tengo que simplificar mol de calcio. Un mol de fosfato de calcio, ¿cuántos mol de calcio tiene? Dijimos que tenía 3. Entonces, un mol de fosfato de calcio tiene en su fórmula 3 moles de calcio. Y por último, un mol de fosfato de calcio, ¿cuánto pesa? Acá está. Acabamos de quitar. Entonces, pesa 310,18 gramos de fosfato de calcio. Recuerden que el ejercicio me pide expresar en la masa de la sal y justamente gramos de fosfato de calcio es lo que me queda arriba. Entonces, voy a armar mi factor de conversión para ir simplificando. Y vamos a simplificar. Gramos de calcio se simplifica con gramos de calcio, mol de calcio con mol de calcio, mol de fosfato de calcio con mol de fosfato de calcio, y como dije, tiene que quedar la unidad de medida que estoy buscando siempre hacia arriba de lo que es nuestro factor de conversión. ¿Cuánto me da esto? Meto la calculadora, 400 por... Este es el único número que me puede cambiar, 310,18. Es igual, dividido paréntesis, 40,08 multiplicado por 3. Cierro paréntesis, es igual y me da 1031,9. 1032, vamos a redondear a 1032 gramos de fosfato de calcio. ¿Qué significa?
que la sal que voy a comprar de la agroveterinaria, voy a tener que pesar por parcela 1032 gramos para ir a depositar en mi plantación de lechuga, para que tenga 400 gramos de calcio a partir de la sal que lo contiene. Entonces, tengo que pesar 1032 gramos para que tenga 400 gramos de calcio por parcela. ¿Se entiende el ejercicio, gente? Sí, profe. Profe, ¿Todos entendieron? Que callen ahora o hablen para... No, hablen ahora o callen para siempre. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí, bro. Sí, profe, se entendió. Sí. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y a la vuelta seguimos haciendo ejercicios. Esto es estequiometría de composición todavía, gente. Todavía no estamos entrando a estequiometría de reacción. Después entonces del receso vamos a entrar a hacer más de estequiometría de composición y vamos a ir terminando la clase con la estequiometría de reacción. ¿Estamos? Dale, profe. Perfecto. Una pausa y volvemos. Boris. No, mira que...
fórmula de pedido. Bueno. ¿Están, chicos? Sí, profe. Vamos a continuar entonces. Ok. Se fueron para el baño, trajeron ya su tereré, su agua, todo. Sí, profe. Perfecto. Bueno, siguiendo los ejercicios que tenemos presentes en el PowerPoint, dice la siguiente parte. Creo que es el ejercicio 4. Si la densidad del etanol, cuya fórmula es C2H5OH, cuando demos orgánica, lo expresaremos como CH2, CH3, CH2, OH. Pero ahora lo expresaremos como inorgánica C2H5OH. Me da la densidad 0,789 gramos por ml.
¿En qué volumen de dicho líquido estarán contenidas un total de moléculas igual numéricamente a la población mundial según la estadística del año 2010, que sería de 6.840.507.003 habitantes, en síntesis? Lo que me está diciendo es en esa cantidad de moléculas, o sea, tenemos 6.000 millones, o 6.840 millones, digo bien, 507.003 moléculas de etanol. Este sería la sigla de etanol, que sería ETOH, ¿ok? Etanol. Bueno, y me pide el volumen. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos 6.840.507.003 moléculas de etanol. Sabemos que un mol de etanol, ¿cuántas moléculas tiene? Clase, ¿cuántas moléculas tiene? ¿Cuántas moléculas tiene un mol de etanol? Ceci, Rubén. ¿No sería, profe, 6,022 por 10 a la 23? Sí sería, Sara. Un mol de etanol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de etanol. Por un mol de etanol, ¿cuánto pesa? Vamos a hacer otra fórmula. El etanol decía que su fórmula es C2H5OH. A ver, C2H5OH, perfecto. Los datos que nos da nuestro ejercicio. Hidrógeno 1. Oxígeno 16. Y carbono, no nos dio o sí nos dio 12. Por hidrógeno tenemos 5, pero también tenemos uno más ahí. ¿Tenemos cuánto? 6. Carbono tenemos 2 y oxígeno tenemos 1. 6 por 1 me da 6, 16 por 1 me da 16, 12 por 2 me da 24. 24 más 16 más 6 me da aproximadamente 46. 46 Pero como voy a expresarlo en gramos, entonces sería 46 gramos por mol, lo cual me está indicando que un mol de etanol pesa 46 gramos de etanol. Entonces, un mol de etanol pesa 46 gramos de etanol. Como me está pidiendo volumen, lo voy a quitar de acá, de la densidad. Un ml de etanol pesa aproximadamente 0,789 gramos de etanol. Lo único que hice fue invertir, ¿ok? Formamos nuestros factores de conversión. Lo hago de esta manera para que se pueda visualizar específicamente cuáles son los factores que se tienen en cuenta, y los vamos a simplificar. Moléculas de etanol se simplifica con moléculas de etanol, mol de etanol con mol de etanol, gramos de etanol con gramos de etanol, y me queda ml de etanol, que me especifica el ejercicio en qué volumen, y el volumen se mide en este caso en el ejercicio en ml, entonces tiene que quedar en ml porque me pide volumen. Entonces, metemos la calculadora. 6.840.507.003 multiplicado por 46 dividido paréntesis 6,022 exponente a la 23
por 0,789. Cierro mi paréntesis, es igual. Y si coincide con ustedes, tendría que salir 6,62 por 10 a la menos 13 ml de etanol, que era C2H5OH. ¿Les coincide el ejercicio? El resultado, digo bien. A mí sí, profe. Perfecto. Por lo menos una está haciendo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Número 5. El número 5 dice, ¿en cuántos gramos de pirofosfito férrico? Y tienen suerte que está la fórmula Fe4, no olvidé, no borré, P2O5, 3. ¿En cuántos gramos de pirofosfito férrico estarán contenidos 1 gramo de fósforo? Esto es lo mismo que este ejercicio de la lechuga. El mismo es. De los 400 gramos de calcio. El mismo. Vamos a hacerlo de manera rápida. Primeramente vamos a quitar el peso molecular de este para que tengamos adelantado ya el ejercicio, ¿sí? Me dice que hierro pesa 56. Oxígeno pesa 16. Y fósforo pesa 31. Multiplicado por hierro tengo 4, oxígeno tengo 5 por 3, 15, y fósforo tengo 2 por 3, 6. 56 por 4 me da 224 UMA. 16 por 15 me da 240 UMA. Y 31 por 6 me da 186 UMA. Sumado a 240, a 224, me da 650 UMA. O sea, un mol, en este caso, de pirofosfito férrico, equivale o pesa 650 gramos de esa sal. Ya tenemos, ¿sí? Volvemos al ejercicio. Me pide 1 gramo de fósforo. ¿En cuánto de esta sal va a estar contenido? Entonces, parto desde ahí. 1 gramo de fósforo por... Sabemos que 1 mol de fósforo, según el ejercicio, pesa 31 gramos de fósforo. Por... En 1 mol de la sal de pirofosfito férrico, tenemos ¿cuánto de fósforo? ¿Cuántos moles de fósforo tengo? 6 moles de fósforo. Y por último, 1 mol del pirofosfito férrico, ¿cuánto pesa? Realmente ahí recién teníamos que hacer este cálculo, ¿verdad? Pero como yo quiero adelantar, entonces ya hicimos antes. Pesa 650 gramos de pirofosfito férrico. Entonces, vamos a armar... Ay, perdón. Vamos a armar nuestro factor de conversión. Ahí está. Y simplificamos. En este caso, gramos de fósforo con gramo de fósforo, mol de fósforo con mol de fósforo, y mol de pirofosfito férrico con mol de pirofosfito férrico, y me queda gramos de pirofosfito férrico hacia arriba. El ejercicio específicamente, ¿cuántos gramos de pirofosfito férrico? Entonces,
Sería 650, omito los 1, dividido 31 por 6. Me da... ¿A qué? No, hice multiplicación, ahí está. 3,49, o sea, 3,49. Vamos a redondear a 3,5 nomás ya. 3,5 gramos de pirofosfito férrico yo tengo que pesar para que me contenga 1 gramo de fósforo. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Todos entendieron? profe. Sí, Guada. Sí, profe. Ok. Bueno. Vamos con el último ejercicio de estequiometría de composición. Me dice el ejercicio 6. Si una persona, si el 70% del cuerpo humano, está constituido por agua, o sea que 70 gramos de agua yo tengo por 100 gramos de cuerpo GICP, ese 70%. Está constituido por agua. ¿Cuántos moles del líquido agua en este caso, se hallarán formando parte de un hombre que pesa 80 kilogramos? 80 kilogramos, me pregunta moles de agua. Perfecto. Bueno, vamos a partir de lo que tenemos. Tenemos 80 kilogramos de cuerpo. Vamos a pasar esto a gramos. Sabemos que 1 kilogramo de cuerpo tiene 1000 gramos de cuerpo. Según el porcentaje, porque yo lo que estoy buscando es agua, por cada 100 gramos de cuerpo, del cuerpo humano, 70 gramos es agua. Ahora sí, 1 mol de agua, ¿cuánto pesaba? Pesaba 18 gramos de agua. No es necesario hacer porque ya hicimos todo ya en ejercicios arriba. Entonces, tenemos nuestro factor de conversión, me pide mol nomás, entonces hasta ahí, porque si me decía moléculas, ya vamos a seguir. Entonces, kilogramo de cuerpo, simplificamos con kilogramo de cuerpo, gramo de cuerpo con gramo de cuerpo, gramo de agua con gramo de agua, y me va a quedar mol de agua, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. En síntesis, 80 por 1000 por 70 dividido paréntesis 100 por 18 me da aproximadamente 3111,11 moles de agua. Obviamente una persona mucho más gordita va a tener mayor cantidad de moles de agua y obviamente una de menos peso va a tener menor cantidad de moles de agua. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Antes de continuar, vamos a entrar en un ítem para que se entienda de dónde sale. Yo creo que ustedes alguna vez escucharon lo siguiente, que en condiciones normales de presión y temperatura, 1 mol de gas equivale a 22,4 litros. Y te dice otra vez, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Alguna vez escucharon esto? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale eso? Primeramente, condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura, la presión equivale a 1 atmósfera, mientras que la temperatura equivale a 0 grados Celsius. Que pasando a grados Kelvin, o sea, más 273,15 para pasar a Kelvin, la temperatura sería 273,15 Kelvin. En síntesis, cuando la presión está a 1 atmósfera y la temperatura a 273 grados Kelvin, ocurre que 1 mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros, que es lo que vamos a demostrar ahora. Se basa esta igualación en lo que sería o lo que se conoce normalmente como la ecuación de los gases ideales,
que es P por V es igual a nRT. El estudio que vamos a realizar es en base a un mol de gas. Eso es el valor de N. P es la presión. V, volumen. N es el número de mol. R es la constante de los gases, que por lo general se utiliza 0,082 atmósfera por litro dividido Kelvin por mol. Y la temperatura es 273,15 grados Kelvin. De esta fórmula vamos a demostrar que un mol de gas equivale a 22,4 litros. ¿Cómo sería? P por V es igual a nRT. Volumen es lo que quiero despejar. Volumen es igual a N, o número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura, dividido la presión. Volumen es igual, N es un mol, porque estoy haciendo en base a un estudio de un mol de gas. ¿Ok? Por R es la constante de los gases, 0,082 atmósfera por litro dividido Kelvin por mol. Multiplicado a la temperatura que en condiciones normales de presión y temperatura era 273,15 Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir por la presión, que nuevamente repito, en condiciones normales de presión y temperatura es una atmósfera. Y ahí simplificamos las unidades de medida que son divisibles. Mol se simplifica con este mol, atmósfera con esta atmósfera y este Kelvin con este Kelvin. Me queda litro, porque el volumen se mide en litro. 1 por 0,082 por 273,15, todo eso dividido 1 me da 22,398, que redondeado me sale 22,4. Entonces, volumen me da 22,4 litros. De ahí es que ahora en más, si nuestros ejercicios nos indican que está bajo condiciones normales de presión y temperatura, o sea, tienen las siglas o se hace entender de que está bajo condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. Puede ser gas de oxígeno gaseoso, puede ser hidrógeno gaseoso, como también puede ser de metano o de butano. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Justamente, y nos vamos a entrar otra vez en estequiometría. Vamos a terminar la parte de composición con gases y vamos a dejar estequiometría de reacción para la siguiente clase. Perfecto. Vamos a hacer los 3 ejercicios que siguen en el PowerPoint. Dice el ejercicio 1. ¿Cuál será el volumen de oxígeno gaseoso? Me pregunta el volumen de oxígeno gaseoso que se podrá obtener a partir de 100 gramos de clorato de potasio en condiciones, acá ya dice ya, en condiciones normales de presión y temperatura. Me pregunta cuánto es el volumen que voy a obtener a partir de esta cantidad de la sal. Si nos vamos en la parte de estequiometría de reacciones, la parte de reacciones químicas, la parte de descomposición, sabemos que el clorato de potasio, mediante calor y un catalizador que era bióxido de manganeso, me daba cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. Y es este oxígeno gaseoso lo que nosotros vamos a medir. ¿Se entiende? Seguramente se entiende porque se callan todos. Primeramente, ¿está balanceada la reacción? ¿Sí o no? No. Porque acá tenemos 3 de oxígeno y acá tenemos 2 de oxígeno. Si le pongo un 3 acá enfrente y ahí va a haber un 2 acá y un 2 acá, ahí ya tenemos balanceado. Tenemos potasio 2, cloro 2, cloro 2. 2 por 3 me da 6 de oxígeno, 3 por 2 me da 6 de oxígeno. Está balanceada la reacción. Yo tengo 100 gramos de clorato. Perdón, se me fue arriba. 100 gramos de clorato de potasio.
por 1 mol de clorato de potasio. ¿Cuánto cuánto pesa? Si nosotros no tenemos esta reacción que está aquí arriba, no se preocupen. ¿Por qué? Hay una relación existente entre el oxígeno gaseoso y el clorato de potasio. En ellos existe oxígeno. En uno tenemos 3 átomos de oxígeno y en el otro tenemos 2 átomos de oxígeno. Guiándonos por eso, vamos a resolver el ejercicio. Esta parte de la reacción que hice es para estequiometría de reacción que recién vamos a dar la siguiente clase. En síntesis, donde vamos a hacer caso a esta reacción ahora. Vamos a hacer solamente caso a los datos que nosotros tenemos. ¿Ok? Bueno, cálculo auxiliar. ¿Cuánto pesa el clorato de potasio? Potasio, cloro, oxígeno. Potasio pesa 39, potasio. Cloro 35.5, oxígeno 16. Esto lo multiplicamos por 1, lo multiplicamos por 1, lo multiplicamos por 3. 16 por 3, calculadora. 16 por 3, 48. Sumado a 35.5 más 39 me da 122.5 gramos por mol. En síntesis, 1 mol de clorato de potasio pesa 122,5 gramos de clorato de potasio. Por 1 mol de clorato de potasio, vemos que tiene 3 mol de oxígeno. 3 mol de oxígeno. Y 1 mol de oxígeno gaseoso tiene 2 moles de oxígeno normal. Y por último, como me dice, en condiciones normales de presión y temperatura, 1 mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. Entonces, 1 mol, en este caso, de oxígeno gaseoso, equivale a 22,4 litros de oxígeno gaseoso. Armamos nuestro factor de conversión. Tenemos esto aquí, esto acá, acá y acá. Gramos de clorato de potasio se simplifica con gramos de clorato de potasio, mol de clorato de potasio con mol de clorato de potasio, mol de oxígeno con mol de oxígeno y mol de oxígeno gaseoso con mol de oxígeno gaseoso, quedándome litro de oxígeno gaseoso. Metiendo en la calculadora sería 100 por 3 por 22.4 dividido paréntesis 122.5 por 2. Cierro mi paréntesis, es igual 27,443 litros de oxígeno gaseoso. ¿Qué significa? Que si yo agarro y caliento en un tubo de ensayo aproximadamente 100 gramos de clorato de potasio, lo caliento, en teoría en azul tiene que ser nuestra llama, y esto está conectado a una probeta para gases, estaría reuniendo 27,43 litros de oxígeno gaseoso por calentar 100 gramos de clorato de potasio. O sea, con 100 gramos de clorato de potasio, yo voy a obtener 27,43 litros de oxígeno gaseoso. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Sí, profe. ¿Todos entendieron, chicos? Con arroz blanco y Catherine. O sea Sí, que profesor, se entendió. perfecto. Hacemos el siguiente ejercicio. 2. El 2 dice, en condiciones normales de presión y temperatura se dispone de 2,5 litros de ácido sulfídrico. ¿Qué cantidad de moléculas de gas se tienen? Moléculas de gas. Me pide
moléculas del gas. Cuando hablamos de moléculas de gas, estamos relacionando al número 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso de ácido sulfídrico. Entonces, nosotros tenemos 2,5 litros de ácido sulfídrico por... Sabemos que un mol de ácido sulfídrico equivale a, como me dice, condiciones normales de presión y temperatura, equivale a 22,4 litros de ácido sulfídrico por un mol de ácido sulfídrico tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfídrico. Ya armamos nuestro factor de conversión. Cortito el ejercicio. Simplificamos litros de ácido sulfídrico con litros de ácido sulfídrico, mol de ácido sulfídrico con mol de ácido sulfídrico y calculadora 2.5 por 6,022 exponente a la 23 dividido paréntesis 22,4 me sale 6,72 por 10 a la 22, ¿qué cosa? Moléculas de ácido sulfídrico. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Último, y luego ya les dejo descansar un chiqui para que puedan hacer su examen. Prepárense bien para el examen. Una vez que abran, solamente tiene 1 hora para resolverlo, ¿sí? 3. ¿Qué dice el 3? Sí, como consecuencia de una reacción química de combustión se ha producido 570 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál es el volumen del gas obtenido en condiciones normales de presión y temperatura? Me pide el volumen del gas en condiciones normales de presión y temperatura. Nosotros tenemos 570 gramos de dióxido de carbono por un mol de dióxido de carbono. ¿Cuánto pesa? Porque tengo que eliminar gramos. Entonces, CO2, carbono pesa 12, oxígeno pesa 16. Esto lo multiplicamos por 2. Me da 16 por 2, 32. Más 12, 44 gramos por mol. En síntesis, un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos de dióxido de carbono por, me dicen condiciones normales de presión y temperatura, o sea, un mol de dióxido de carbono equivale a 22,4 litros de dióxido de carbono. Y ahí ya tenemos ya nuestro factor de conversión hecho. Gramos de dióxido de carbono se simplifica con gramos de dióxido de carbono, mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono y me queda litros de dióxido de carbono. 570 por 22.4 dividido 44 me da 290,2. 290,2 litros de dióxido de carbono. Imagínense, gente. Esta cantidad en gramos equivale a más de 200 litros de ese gas, que es justamente uno de los gases más tóxicos del mundo porque genera el efecto invernadero. Obviamente que el monóxido de carbono es el más contaminante, ¿verdad? Que nos puede matar, por ejemplo. Pero 290,2 litros equivalen a 570 gramos de dióxido de carbono. En fin. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Sí, Nadie tiene dudas con respecto a lo que... Todo lo que hicimos hoy es estequiometría de composición. No es estequiometría de reacción todavía. Estequiometría de reacción vamos a dar de hoy en 8 recién porque ese es más gente. Este es Shipa y frente a ese. ¿No hay dudas? Profe, te quiero hacer una consulta con respecto al ejercicio 1. ¿De gases? Sí, es que estamos viendo recién, sí. Este.
Sí, es que yo hago eso por regla de 3. Sí. Entonces, yo hice que en 245 gramos de clorato de potasio hay 3 por 22,4 litros. Pero no tendría que ser 6. O sea, el 3 le multiplica el 2 del oxígeno. ¿O no es así? Fíjate lo que me estás diciendo. Vos me estás diciendo que un mol de clorato de potasio tiene 6 moles de oxígeno. Ajá. No, tiene 3 moles de oxígeno nomás. 3 Si la nomás. suma es KClO3. Acá está, 3 moles de oxígeno no tiene. Sí, no, yo relacioné el mal nomás. Porque el oxígeno gaseoso no es el mismo. Esto no es lo mismo que está acá. No. Sí, Una cosa es oxígeno gaseoso. Lo único que ellos tienen igual es este oxígeno ordinario que está acá. Acá ya. tengo 2 y acá tengo 3. Sí, pues yo por eso es lo que decía que se multiplicaba por el otro nomás. Entonces ya pillé. Perfecto. ¿Otra duda? Ninguna. Profe, ¿Se esto entendió? no se puede hacer por regla de 3 simple, ¿verdad? Vos explicaste que era porque... Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. Vamos a hacer este 1 por regla de 3 simple. ¿Te parece? Sí, por favor. Bueno, el ejercicio 1 por regla de 3 simple. Vamos bajo la PowerPoint, acá está. Un mol de clorato de potasio pesa 122,5 gramos de clorato de potasio. Nosotros tenemos 100 gramos de clorato de potasio, ¿ok? Entonces, ¿eso a cuánto mol equivaldría? 100 por 1 dividido 122,5 me sale 0,816. Voy a tomar 3 cifras significativas. Moles de clorato de potasio, ¿ok? Por otra parte, un mol de clorato de potasio tiene 3 moles de oxígeno normal. Entonces, 0,816 gramos, mentira, mol de clorato de potasio. ¿Cuántos moles de oxígeno va a tener? Entonces, ese 0,816 lo multiplicamos por 3, me sale 2,448 moles de oxígeno. Un mol de oxígeno gaseoso tiene 2 moles de oxígeno normal. ¿Cuántos moles de oxígeno gaseoso voy a tener en 2,448 mol de oxígeno normal? Dividido 2, 1,224 moles de oxígeno gaseoso. Y por último, sabemos que un mol de oxígeno gaseoso por condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22,4 litros de oxígeno gaseoso. Entonces, 1,224 moles de oxígeno gaseoso, ¿cuántos litros va a tener? Multiplicado por 22,4 me sale 27,418 litros de oxígeno gaseoso. Este es el resultado, 27,418. Y a nosotros nos salió 27,43, que es muy similar. Sale lo mismo. ¿Se entiende por regla de 3 simple también? Sí, profe. gracias, profe. Pero yo les vuelvo a repetir, me encantaría que utilicen factor de conversión, no regla de 3 simple. Ven, por ejemplo, acá me sale 27,42 si redondeo. Y acá me salió 27,43. Cierto, la diferencia es de 0,01. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a medida de que
nosotros íbamos retocando acá, íbamos retocando acá, íbamos retocando acá, los decimales, íbamos a tener un valor diferente a esto. Por eso es importante, y vuelvo a recalcar, que utilicemos factor de conversión. Practiquen ese ejercitario que está en la actividad de hoy, que les dejo para la semana. Tienen todas las posibilidades de hacer por factor de conversión. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Tienen 10 minutos para prepararse para el examen. Específicamente a las 18 en punto va a empezar nuestro parcial. No es fácil, es medio difícil porque le va a hacer pensar muchísimo, pero son similares a los que salen en el examen de ingreso. ¿Ok? Para no decir que son iguales, eran de temas de años anteriores en realidad. Profesor Nicolás, ¿estás por ahí? Bueno, enseguida el profesor va a conectar seguro. Chicos, yo ya les libero. Hasta aquí va la clase de hoy. Yo enseguida voy a alzar la pizarra en formato PDF para que ustedes lo tengan ya directamente para que lo estudien después, ¿sí? Dale, Dale, perfecto, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. dale, profe, chao. Dale, estudien, gente. No se duerman todavía porque apenas están empezando.